Hoy es lunes podcastero, pero no traigo una recomendación, traigo una reflexión que quiero plantearos a vosotros y, en definitiva, a mí mismo. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono. Ya sabéis que de lunes a viernes traigo este metapodcast cargado de recomendaciones, noticias, eventos, curiosidades, herramientas y un largo etcétera, todo ello relacionado con el podcasting. Como también sabréis, normalmente hasta ahora todos los lunes traigo podcast recomendados, ya que se celebra el lunes podcastero y bueno, pues siempre me busco algún podcast que recomendar o hago alguna recopilación, repaso un poco el mega hilo de recomendaciones de podcast o alguien que quiere anunciar su podcast aquí, pues aprovecho ese apoyo mediante Ko-fi y lo presento en estos lunes podcasteros. Y la verdad que me gusta mucho recomendar podcasts, pero noto que precisamente los lunes podcasteros son las secciones menos votadas en las encuestas semanales. Son los capítulos menos descargados. Son los capítulos con menos comentarios. En definitiva, son los capítulos que menos chicha tienen y que parece que menos gustan a la audiencia. Esto, sumado al hecho a que los propios podcasts que aparecen aquí recomendados, no siempre, pero no es que sean tampoco muy, no quiero decir agradecidos, pero que parece que no se enteran de lo valioso que es que alguien recomiende su podcast. Ojalá alguien hiciera un lunes podcastero con Al otro lado del micrófono, que me consta que ya lo ha hecho, pero no lo hago por mí, no lo digo por mí. Lo digo porque ojalá más gente se uniera a recomendar podcasts que no son el suyo para estos lunes podcasteros. David Bernat me consta que lo hace muy a menudo en su podcast Socio 2.0. Algunas personas en la Unión Podcastera recomiendan otros podcasts, pero no es lo habitual. Y la verdad que de cara a la próxima temporada me estoy pensando si seguir recomendando podcasts al menos de manera fija. Ya sabéis que como decía antes, a veces traigo recopilatorios, que eso sí que me gusta mucho, aunque me lleva mucho trabajo. También repaso el hilo de recomendaciones, que bueno, es una bala extra que tengo ahí guardado para cuando no tengo... no es que no tenga podcast para recomendar, sino lo que no tengo tiempo es para desarrollar el guión, etcétera, ofrecer todo lo que ofrezco en estos capítulos. Entonces estoy pensando en hacer lo mismo que hice con los posts de mi blog. Hasta ahora los lunes podcasteros antes de esta tercera temporada, todos y cada uno de ellos iban acompañados de un post en mi blog donde la gente podía proponer sus recomendaciones. En muy poquitas ocasiones me han llegado otras recomendaciones de podcast, alguna que otra, eso sí, pero muy poquitas. Y ya descarté esta idea, ¿no? Ese esfuerzo que además era promocionar en mi podcast y en mi blog a otros podcasts que a ver, esto no lo hago para esperar el agradecimiento de nadie, pero cuando ya llevas, no sé, 100, 200, no sé lo que llevaré ya, pues si voy a hacer 600 capítulos, pues calculad, cada 5 capítulos una recomendación, pues son muchas, pero que muchas recomendaciones. Y si encima a eso le sumamos el hecho de que muchas veces no traigo un podcast recomendado, sino pues varias recuperaciones, pues me salen más de 120 lunes podcasteros como poco, o sea, 120 recomendaciones como poco, y teniendo en cuenta que muchas de ellos he recomendado 10, 20, incluso 50 podcasts en un solo lunes podcastero, pues yo creo que fácilmente llegaré a los 300 podcasts recomendados a través de esta vía. Claro, en el mega hilo de recomendaciones, pues a mí no me cuesta nada escribir un tweet de vez en cuando e ir acumulando ahí en ese hilo. Bueno, en los lunes podcasteros que me tengo que preparar el guión, que tengo que dedicar un capítulo, que al final, si esto tiene efecto y a la gente le gusta, pues oye,
pues al fin y al cabo está sirviendo, ¿no? Pero cuando encima de todo ese esfuerzo luego no es el capítulo más votado nunca en las encuestas, las descargas bajan, pues la verdad que se me quitan un poquito las ganas de seguir recomendando podcast, al menos por esta vía. Quizás lo siga haciendo, aunque no de una manera tan fija, no todos los lunes. Pero bueno, esto es una idea también que está motivada porque es el final de temporada, es cuando más cansancio acumulo, cuando más necesito, digamos, ese empujón. Pero estoy repasando todas las encuestas de esta temporada y creo que jamás un lunes podcastero ha ganado la encuesta de la semana y encima siempre queda con la peor puntuación. Entonces creo que la audiencia me está intentando decir algo, y al igual que los capítulos de opinión están gustando mucho, los capítulos de los lunes podcasteros pues no están gustando nada. Entonces me gustaría traeros hoy esta reflexión más que una recomendación y preguntar a todos los oyentes si veis necesario estas recomendaciones habituales de todos los lunes, o que simplemente a lo mejor con que lo haga una vez al mes o algo así, pues sería más que suficiente. Bueno, ya sabéis que siempre me gusta preguntaros a todos vosotros y teneros en cuenta, al igual que hago con las encuestas, pues qué mejor que hacerlo gracias a todos los comentarios que pueda recibir, tanto por mi cuenta de Twitter, @eove, o por los comentarios, la caja de comentarios de iVoox, reseñas de Apple Podcasts, etcétera. A través de la encuesta también me lo estáis intentando decir, pero como no todo el mundo estáis en t.me/al otro lado del micrófono, pues no podéis contestar a las encuestas de todas las semanas. Pero bueno, aún así, a los que lo hacéis, os estoy muy, pero que muy agradecido. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.